Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí hoy. Espero que estén pasando un día genial, porque la verdad es que hoy tenemos un tema que ha dado muchísimo de qué hablar, y que a muchos de ustedes les encanta. Así que abróchense los cinturones, porque vamos a sumergirnos en uno de esos momentos que se quedan grabados en la memoria de los fans, un instante que, según el título que vieron, lo cambió todo. Sí, estamos hablando de ese beso legendario entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Se acuerdan de ese momento? Porque hoy vamos a desmenuzarlo todo, desde el contexto hasta las repercusiones, y porque este simple gesto se convirtió en un fenómeno. Antes de empezar con todo el chisme y el análisis, quiero hacerles una invitación que siempre hago y que es súper importante para nosotros. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Además, nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Denle al botón de suscribir y activen la campanita para que les avise cada vez que subimos algo nuevo. Dicho esto, vamos al grano. Cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, estamos hablando de dos de los nombres más sonados en el mundo del entretenimiento turco, y cada vez más, a nivel internacional. Se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, que rápidamente capturó la atención del público con su química palpable y una historia de amor que muchos querían que trascendiera la pantalla. Desde el principio, la química entre Kerem y Hande era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo indicaba que había algo especial. Los fans se volvieron locos con esta pareja, apodada cariñosamente Hanke por sus seguidores. Las redes sociales ardían con cada foto, cada vídeo, cada rumor. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no se emocionó viendo a esta pareja tan carismática junta? Pero el verdadero punto de inflexión, ese momento que se convirtió en leyenda y que inspiró el título de nuestro vídeo, fue el beso. No fue un beso cualquiera. Fue un beso que sucedió en un contexto específico, un momento que los fans esperaban con ansias y que, cuando finalmente llegó, superó todas las expectativas. Imaginen la escena, el final de un episodio particularmente emocionante, un momento de profunda conexión entre sus personajes, y de repente ¡boom! El beso. No fue un beso fugaz, sino uno lleno de pasión, de sentimiento, de esa intensidad que solo se ve cuando dos personas realmente se conectan. La reacción de los fans fue explosiva. Las redes sociales se inundaron de comentarios, gifs, memes y por supuesto teorías. Era real. Era parte de la actuación. Se estaba gestando algo más allá del set. Este beso no solo fue un acontecimiento para los seguidores de la serie, sino que también tuvo un impacto significativo en la relación pública de Kerem y Hande. Hasta ese momento, ambos eran muy discretos sobre su vida personal. Si bien la química era evidente en pantalla y fuera de ella, mantenían una línea profesional clara. Sin embargo, este beso pareció ser un punto de quiebre. Inmediatamente después, los rumores sobre un romance entre ellos se intensificaron. Ya no eran solo especulaciones de fans, empezaron a circular noticias en medios turcos e internacionales. La forma en que se miraban en eventos públicos, las pequeñas interacciones que compartían, todo adquirió un nuevo significado. El beso funcionó como una especie de confirmación tácita para muchos. Y aquí es donde entra la magia de lo que lo cambió todo. Antes de ese beso, Kerem y Hande eran actores talentosos con una gran química en pantalla. Después de ese beso, se convirtieron en una de las parejas más icónicas y mediáticas de la actualidad. Su popularidad se disparó aún más. Los contratos de patrocinio, las portadas de revistas, las invitaciones a eventos importantes, todo se multiplicó. Las marcas querían asociarse con la imagen de esta pareja que representaba el amor moderno, la pasión y el éxito. Los fans, por su parte, se sentían parte de su historia, como si ellos mismos hubieran presenciado el nacimiento de un gran amor. Pero, ¿qué hace que un beso sea tan poderoso? Para empezar, el contexto. Sen Kalkapm no era una serie cualquiera. Era una comedia romántica que construyó una narrativa entera en torno a la tensión y la eventual conexión entre sus protagonistas. Los fans se invirtieron emocionalmente en la historia de Eda y Serkan, y esperaban con impaciencia ese momento cumbre en el que sus sentimientos finalmente se harían explícitos. El beso fue la culminación de esa espera. Fue la recompensa por toda la anticipación. Además, la forma en que se dio el beso fue clave. No fue forzado ni artificial.
Se sintió natural, orgánico, como si realmente naciera de la emoción del momento. Las cámaras capturaron esa vulnerabilidad, esa ternura, esa pasión que hizo que los espectadores suspiraran. Y luego, la forma en que reaccionaron después del beso, esa mezcla de sorpresa, alegría y quizás un poco de nerviosismo, solo añadió más leña al fuego de los rumores. Para Kerem y Hande este beso, ya fuera planeado o espontáneo, marcó un antes y un después en su relación pública. Dejó de ser simplemente colegas para convertirse en algo más, o al menos, en la percepción del público, se convirtió en esa pareja de ensueño que todos queríamos ver junta. Este tipo de atención mediática puede ser abrumadora, pero ambos parecen haber manejado la situación con gracia y profesionalismo, al menos hasta donde se permite ver. Analizando el impacto podemos decir que el beso de Kerem Bürsin a Hande Erçel no solo fue un momento romántico en una serie de televisión. Fue un catalizador. Despertó la imaginación de miles, solidificó una conexión con su audiencia, y elevó su estatus de actores populares a íconos de la cultura pop. La forma en que manejaron la atención posterior, manteniendo cierta privacidad pero sin negar lo que el público sentía, fue crucial para mantener su imagen positiva. También es interesante pensar en cómo las redes sociales amplificaron este evento. Antes, un beso en una serie podría generar revuelo, pero hoy en día, con la inmediatez y el alcance de plataformas como Twitter, Instagram y TikTok, un momento así puede volverse viral en cuestión de minutos. Los fans tienen el poder de crear tendencias, de generar conversación masiva, y de influir en la percepción pública de las celebridades. El beso de Kerem y Hande es un claro ejemplo de este fenómeno. Para aquellos que son fans de Senkalkapm, este beso representa la materialización de sus esperanzas. Para los que no siguen la serie de cerca, se convirtió en una anécdota conocida, un ejemplo de cómo la química en pantalla puede desbordar hacia la vida real y cautivar a millones. Es un recordatorio de que en la era digital, las historias de amor, tanto ficticias como las que parecen inspiradas en ellas, tienen un poder increíble para conectar con nosotros. Y aquí es donde entra mi opinión personal, si me permiten. Creo que lo que hizo a este beso tan especial no fue solo la actuación, sino la creencia colectiva de los fans en la posibilidad de que esa química fuera real. Los fans de Hanke crearon una narrativa poderosa, y el beso se convirtió en la pieza clave que validaba esa narrativa en sus mentes. Es esa identificación, esa esperanza de ver a dos personas talentosas y carismáticas encontrarse y enamorarse, lo que hace que estos momentos sean tan impactantes. Además, es importante recordar que al final del día, son artistas. Y su trabajo es crear momentos que nos hagan sentir, que nos hagan soñar. Si ese beso, independientemente de su origen, logró eso para millones de personas, entonces podemos decir que cumplió su propósito. Y si además ese beso significó el comienzo de algo hermoso para Kerem y Hande en sus vidas personales, pues, ¿qué podemos decir? Eso sería el final feliz que todos deseamos para las historias de amor. Hemos hablado de la serie, de la química, del beso en sí, y de cómo ese momento se convirtió en un punto de inflexión para la pareja. Hemos explorado el impacto en su popularidad, en su carrera, y en la percepción pública. Hemos analizado el papel de las redes sociales y la creencia colectiva de los fans. Y lo más importante, hemos intentado entender por qué ese beso fue tan significativo, hasta el punto de que hoy hablamos de él como el beso que lo cambió todo. Así que, para resumir brevemente lo que hemos discutido hoy, el beso entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en Senkalkapm fue mucho más que un simple acto romántico en pantalla. Fue la culminación de meses de construcción narrativa, la confirmación de una química que traspasaba la ficción para muchos, y un evento que catapultó a la pareja a un nuevo nivel de fama y atención mediática. Este momento no solo impulsó sus carreras individuales y como pareja, sino que también demostró el poder de la conexión entre artistas y su audiencia en la era digital. El beso se convirtió en un símbolo de esperanza, de romance y de esa magia que buscamos en las historias de amor. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por dedicar su tiempo a ver este vídeo y a acompañarme en este recorrido. Me encanta poder compartir estas historias y analizar estos momentos que tanto nos conmueven. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué recuerdan ustedes de ese beso? ¿Creen que realmente lo cambió todo para Kerem y Hande? ¿O creen que fue más un evento impulsado por la expectativa de los fans? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace a este canal especial.
Y antes de despedirme no olviden por favor, darle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado. Compártanlo con sus amigos, especialmente si también son fans de Kerem y Hande o de las series turcas. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de no perderse nada de lo que estamos creando para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.